La iglesia del Señor en Ecuador representa la presencia de nuestro Dios. Amén. Donde decidió Él habitar es en el corazón de cada uno de nosotros. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21. Hoy es un día que la iglesia del Señor trae a memoria para celebrar la entrada de Jesucristo a su ciudad muy amada. La iglesia recuerda estos acontecimientos y la Biblia está llena de historia que nos afirma la convicción que nosotros tenemos de nuestro Dios. Así que es muy importante que nosotros en esta ocasión observemos a la luz de la palabra este acontecimiento, la entrada triunfal de Jesús a su ciudad muy amada. Jesús había entrado muchas veces a Jerusalén, había entrado en diferentes oportunidades a esa ciudad, a diferencia de ese día, capítulo 21, verso 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Decíamos que entonces las diferentes veces que Jesús pudo haber entrado a Jerusalén, esta vez era diferente. Era algo diferente. Hay una diferencia enorme de entrar a una ciudad para ir de compras, para visitar a un amigo, para ir a algún momento a reunirse con alguien más. Esta entrada de Jesús era diferente. Esta entrada de Jesús ya le contaría los días para su crucifixión. Esta entrada de Jesús iba a ser para enfrentarse aún con lo emocional. ¿Cuántas personas pasan por situaciones difíciles cuando el médico les da una mala noticia refiriéndose a su salud? La persona comienza a pensar y a veces puede colapsar emocionalmente porque lo que el médico le está diciendo como que no va de acuerdo con lo que tenía planeado por vivir. Quizás todavía pensaba vivir 40 años más. Tenía que hacer trabajos con sus hijos, con sus nietos, o la empresa o la casa. Jesús sabía ya que Él iba a entrar porque faltaban algunos días para entregar su vida voluntariamente por amor a la humanidad. Y esta entrada era diferente. Y el título del capítulo 21 dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Y hoy traemos a memoria sobre esta entrada del triunfo, entrada triunfal. Así que hay una diferencia entonces en gran manera de una persona. Les voy a poner ejemplo ya que estamos cerca o involucrados en esta temporada política. Un candidato, cualquiera que esté fuere, un alcalde, un gobernante,
un candidato a la presidencia, ¿cuántas veces puede haber entrado a la misma ciudad y haber sido quizás en su mente, voy a comprar, voy a visitar, pero es diferente un cierre de campaña? La gente, los seguidores, los que están con ellos, les acompañan, se regocijan, se alegran. Ellos no están pensando en que van a perder, todos están pensando en que van a ganar. Es una entrada diferente para ellos. Muchas veces pueden haber entrado a la misma ciudad en otros momentos, pero pasaron por desapercibidos. Pero ese día del cierre de campaña, Jesús, ese día casi del cierre de campaña, faltaban algunos días para entregar su vida voluntariamente. Entonces habían emociones encontradas. Aún los discípulos no habían entendido en su totalidad los acontecimientos que vendrían en aquellos días. Y déjeme decirle que el director de esta campaña era el mismo Dios, que lo plasmó cuando el hombre pecó. En el mismo libro de Génesis le dio una esperanza a la humanidad entera. Y cuando nosotros vemos lo que dice la bendita palabra en el libro de Isaías, capítulo 62, verso 11. En otras palabras, 700 años antes del ministerio de Jesús, ya se había vuelto a profetizar y a afirmar los acontecimientos que ellos estaban a punto de vivir y que nosotros estamos recordando. Isaías capítulo 62, verso 11. Dice la palabra bendita del Señor: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Recuerde que la ciudad llamada de Sión era la misma ciudad que un día se llamaría Jerusalén. Que no había pasado el pueblo de Dios por las diferentes causas que los lectores de las Sagradas Escrituras conocemos. El pueblo había pasado por situaciones difíciles. Y aún 300 años aproximadamente del silencio, en donde no se hablaba casi de lo que había quedado como una palabra escondida, y al parecer algunos sabían que iba a venir el Mesías, pero casi en esos 300 años, dicen los estudiosos, la época del silencio, no se habló mucho de aquel acontecimiento. Pero Isaías lo dijo 700 años antes del ministerio de Jesús, y también lo dijo Zacarías. Zacarías capítulo 9, estamos hablando de 550 años aproximadamente antes de Cristo. También Zacarías dijo una palabra poderosa, capítulo 9, verso 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo había mencionado aproximadamente 550 años este acontecimiento. Y lo que nosotros estamos observando en el libro de Mateo estaba a punto de ocurrir. Entonces, el que planeó esta entrada triunfal a Jerusalén fue su padre. Él tenía el control absoluto de todo. Entendamos algo, Él tiene el control absoluto de todo. Para Él no se le escapa nada. Eran casi las 3 de la mañana y observaba estos pasajes de la Biblia.
Y me regocijaba cuando el Señor viene hablándonos a través de su palabra. La palabra hermosa y segura que nos lleva a pensar, que nos lleva a meditar, que nos lleva a amar a ese Dios. Por eso yo, mientras elaboraba este mensaje, me reía y decía: Señor, tú fuiste, oh Dios, el director de la campaña de Jesús, porque Él decidió entregar la vida de su Hijo en rescate de la nuestra, en rescate del más vil pecador. Yo no sé dónde estaba usted cuando el Señor lo llamó. Yo no sé dónde estaba usted, de dónde Dios lo sacó, pero que Dios lo visitó, que Dios lo encontró, que Dios lo perdonó como me perdonó a mí. Nos lavó, nos santificó, nos redimió a través de la muerte del Señor Jesucristo. Dios estaba interesado en los acontecimientos de ese día. Y nosotros traemos a memoria este tiempo hermoso. Entonces, Jesús, aún a pesar de saber que faltaban días para Él ser crucificado, primeramente entregado a la turba, golpeado, despreciado, como dice la palabra, y como herido de Dios. Su rostro fue deformado, producto de la violencia, y Él sabía lo que le vendría. Es diferente a los candidatos actuales. Cuando ellos se presentan, ya sea alcaldes, asambleístas, ya sea de diferentes candidatos a la presidencia, ellos no están pensando que van a ir a morir. Ellos están felices porque ellos tienen planes. Ellos dicen: voy a hacer esto, esto, esto. Y yo creo que lo pueden lograr si no sacan a Dios de sus vidas. Pero más sin embargo, Jesús sabía lo que le vendría. Y Él estaba listo, dando las órdenes para entrar en esa burrita de carga y en ese pollino, para entrar a la ciudad amada. Juan capítulo 10, verso 17 dice la palabra: 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién quisiera ser candidato sabiendo que a la semana tiene que morir? Mas sin embargo, Jesús sabía que iba a morir, y Él, ese gran día de la entrada triunfal, sabía que se iba a reencontrar con sentimientos, con lo que ya sabía que tenía que hacer. Y algunos, cuando no entendemos, creemos que a Él lo mataron y los soldados fueron magos y los sacerdotes de ese tiempo malos y los escribas y los fariseos. Solamente Dios acomodó todas las circunstancias, aún la cultura de ellos, para que se cumpliese ese gran día determinado por Dios en la palabra. Y Jesús lo aclara, y Jesús le dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¡Qué maravilloso! Yo no sé cuántos se alegran por eso. Esto era diferente, esto iba a marcar la historia, porque Él había decidido entregar su vida por cada uno de nosotros voluntariamente. Eso merece un aplauso a papá. Déselo a papá, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso me ama el Padre. ¿Cuántos de nosotros alguna vez andamos buscando que alguien nos ame? Oh, los hijos, que los amen los papás. Los pequeñitos hacen hasta pirueta y media para que el papá se fije en ellos. Y las mamás que andamos detrás observando todo, a veces le pegan un jaloncito y le dicen: fíjate que tu hijo, fíjate que tu hija está haciendo algo, míralo, mírala. Porque nosotras las mujeres estamos
observando cada detalle en algunos momentos de nuestros hijos. Jesús estaba a punto de entrar a aquella ciudad. Y Él lo dice en alguna oportunidad a sus discípulos: porque mi Padre me ama, porque yo pongo mi vida voluntariamente. No había que forzarlo, no había que torcerle el brazo para que haga la voluntad del Padre. A nosotros nos cuesta. A nosotros nos ha costado servirle a Dios. A nosotros nos cuesta decir sí para algunos asuntos que sí podemos. Otros nos cuesta porque tiene que ver con sacrificio. Pero déjame decirle que cuando cada uno de nosotros logramos conectar con el amor de Dios y estamos dispuestos a servirle al Señor, y a medida que vamos madurando el carácter, madurando nosotros en el conocimiento de la palabra, cada día nos volvemos mejores hijos. Así que si usted fue un mal hijo, una mala hija para papá, dígale: papá, dame la oportunidad de ser mejor, porque cada día nos esforzamos por ser mejores. Amén. Como que lo veo serio, preocupado, taciturno. No piense lo que está pasando allá afuera. Siga pensando en nuestro Dios. Él tiene el control de todo. Diga conmigo: Él tiene el control de todo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Dios lo había planeado entonces desde que el hombre había pecado. Dios lo había planeado entonces, y a través de su Santo Espíritu inspira a Isaías, inspira a Zacarías, inspira a los profetas para afirmar el gran día de la entrada triunfal de Jesús a su ciudad amada. Mateo capítulo, espérenme, me fui, capítulo 21, perdónenme. Capítulo 21. Verso 3, verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y lo menciona Jesús, lo que ya lo habíamos leído en el libro de Isaías y en el libro de Zacarías: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. ¿Cuántos se alegran cuando Dios les da una palabra y se cumple? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran? Él se alegraba. ¿Sabe por qué? Porque llegaba el momento, ¿sabe qué? De que Satanás sea juzgado y echado fuera. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús muere, exhibe públicamente las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué hermoso! Que usted y yo disfrutemos de lo que ahora disfrutamos significa que tuvo un gran precio, y esto estaba a punto de cumplirse. En este pasaje nos damos cuenta que lo dicho por los profetas ese gran día se estaba cumpliendo. Aleluya. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Aleluya. Desde entonces Jesús declaró a sus discípulos que le era necesario padecer. Ellos lo sabían. Ellos sabían que Jesús tenía que padecer en algún momento. Estaban más cerca que nunca. Creo que muchos de nosotros, cuando estamos a punto del éxito, estamos más felices que nunca. Y en algún momento tenemos emociones encontradas. Por ejemplo, cuando la jovencita que se va a casar dice, claro, tengo que irme de la casa, tengo que dejar ver a mi padre, a mi madre, ¿cómo ir a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Emociones encontradas. Ella está feliz por una parte, y por otra parte está pensando qué va a pasar. Emociones encontradas. Cuando un joven se gradúa y tiene que ir a la
universidad, dice, tengo que alejarme de mis padres porque tengo que cumplir con un objetivo. Situaciones que nos ocurren a diario nos hacen reflexionar. Entonces, antes de continuar con este pasaje maravilloso, quiero hablarles también de la importancia de la presencia del Señor en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras casas. Y para eso quiero llevarles a Primera de Crónicas, capítulo 15, verso del 1 al 3, vamos a lecturar. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Hablábamos de la importancia de la presencia del Señor y el arca del pacto, que es o era para ellos el símbolo de la presencia de Dios. Era para ellos el trono de Dios en la tierra. Era para ellos la alianza entre Dios y el pueblo, lugar de expiación. Dios le dio la orden a Moisés de elaborar esta arca que representaba la presencia de Dios. Pero los filisteos, en guerra contra el pueblo de Dios, en algún momento tomó el arca del pacto y mediante una batalla lograron vencerles y llevaron el arca hasta Asdod y la colocaron en el templo de su dios Dagón. No sé cuánto han leído esta historia, pero cuando fue colocada ahí, dice la palabra del Señor que un día el dios Dagón estaba caído, otro día descabezado, y empezó a ocurrir cosas ahí adentro. Y ellos dijeron, ¿qué está pasando? Y además hubo una gran plaga. Comenzaron a enfermarse, llegaron a tener tumores. La presencia de Dios no está donde existe la idolatría, la hechicería, el paganismo. Y lo llevaron y lo colocaron el arca al lado de ese Dios de ellos llamado Dagón. Y cuando ellos se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo, decidieron deshacerse del arca y buscaron cómo hacer para devolverla, y lo hicieron. Pero esta arca fue llevada a Kiriat Tarim. Ahí estuvo por muchos años en casa de Abinadab. Y un día dijo David, necesitamos traer el arca con nosotros, porque el arca representaba la presencia de Dios, porque el arca representaba el trono de Dios en la tierra, porque el arca representaba el acercamiento para hacer expiación por los pecados. Y David, preocupado por eso, dijo, hay que traer el arca. Pero él cometió un gran error. Cuando la hizo traer la primera vez, la hizo poner en unos carruajes y la venían trayendo. Y Usa, un muchacho que se dio cuenta y que creyó que el arca se iba a caer, puso la mano y automáticamente murió. Y David se entristeció, dice la palabra. Y quizá muchos de nosotros digamos, pero solo quiso ayudar. A veces le queremos ayudar a Dios. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese puesto la mano? No sabemos por qué la puso. Pero si no lo hubiese puesto, habríamos sabido. Pero la historia nos cuenta párrafos como eso y nos hacen meditar. Entonces, cuando en el capítulo 15 David vuelve a pensar para traer el arca, ¿sabe por qué lo hizo? Porque cuando fue llevada el arca de la presencia de Dios a Obed-Edom, este fue
la tuvo durante 3 meses y en ese tiempo fue prosperado. Él y su familia fue bendecido de tal manera que David llegó a saber y dijo: ¿cómo? Siendo que Obed-edom está siendo tan bendecido, voy a traer el arca. La presencia de Dios en el lugar correcto, en el lugar correcto, en tu vida, en tu casa, en tu corazón, en tu familia, te va a bendecir, te va a llenar de su presencia, te va a sanar, te va a prosperar la presencia de Dios en tu vida. Y David dijo: no puede el arca quedarse fuera, la voy a traer a mi ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16, dice la palabra: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Diga conmigo: con alegría. ¿A cuánto le gusta cantar con alegría? ¿A cuánto les gusta cantar? Dice, algunos dicen: con alegría saldréis y será ya lo compartiré. Pero no están, su rostro dice otra cosa. Así que cantar a Jehová cántico nuevo con alegría. Estas personas habían perdido el símbolo de la presencia de Dios. No estaba más con ellos. Había sido llevada por causa de la guerra a otra ciudad, mas sin embargo estaban a punto de recuperar lo que representaba para ellos la presencia de Jehová. Déjame decirte que esta iglesia representa la presencia de Jehová. Tu vida representa la presencia de Jehová. Todo lo que representa la presencia de Jehová te va a llevar al nivel de adoración y de alegría, de gozo, de contentamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la palabra bendita del Señor: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos Etán, hijo de Cusán, y con ellos a sus hermanos, y nombra una lista enorme de cantores, de instrumentistas, de gente que alababa a Dios, de gente que tocaba la trompeta. Y había una atmósfera de fiesta. Cuando usted viene a la iglesia, hay una atmósfera de fiesta. Aunque la palabra del Señor es clara y dice: si alguno estuviera triste, entone salmos. Si alguno estuviera enfermo, llame a los ancianos para que oren por los enfermos. Pero si alguno está alegre, cante salmo, cante alabanza, cante canciones de júbilo. La Biblia dice que el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Así que si alguno viene desanimado, métase a la alabanza, entre en la adoración, conéctese con ese Dios que es capaz de hacerlo todo. Aleluya. La convicción de David era de tal manera que él estaba alegre, que él estaba feliz. Lo había logrado. Entonces el arca estaba lista para volverla a traer a la ciudad. Del capítulo 16 del capítulo 15, verso 27, luego vamos al 16. Y David, vamos, déjenme un momentito, del 25 en adelante. David pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores.
Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina y trompeta y címbalo y al son de salterio y arpas. Yo no sé cuántos han visto las noticias y han visto la liberación de los que habían sido llevados en cautiverio, de las diferentes naciones, llevando en cautiverio a personas que vivieron situaciones tan duras, y cuando logran ponerse los gobiernos de acuerdo y pactan y luego dicen vamos a liberar a 25 que estuvieron en cautiverio, la familia va alegre. La familia quiere ver a ese ser amado. La familia quiere abrazar a ese padre, a ese hijo o a ese esposo. La familia está atenta a la liberación de estos que fueron llevados en cautiverio. El arca que representaba la presencia de Dios estuvo en cautiverio, pero ellos la estaban recuperando. ¡Qué tremendo! Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad, verso 29 de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Que saltaba y danzaba. Cuando uno está alegre, va a tener movimientos. Cuando uno está alegre, o haces esto, algunos levantan la mano. Hay diferentes reacciones. Sonríes, te alegras, haces algo por la alegría. Es igual cuando alguien está triste. Tenemos reacciones. Las reacciones de David fue danzar, fue estar alegre, fue alabar a Dios porque estaban trayendo lo que representaba la presencia de Dios a su ciudad, a su nación. Ecuador necesita de la presencia de Dios. Nuestra nación necesita de la presencia de Dios. Nuestra ciudad, las 24 provincias necesitan de la presencia de nuestro Dios. Dale palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Capítulo 16, verso del 1 al verso 6. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron, ¿qué cosa? Holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasa. Lo siento, quien vino sin desayunar, estoy haciendo que tenga hambre, pero eso dice la palabra. Vamos a seguir, verso 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Yehiel Semiramot, Jehiel Matatías, Eliab Benaías, con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los símbolos. También los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Jehová. Por eso cuando usted viene y se encuentra con gente tocando instrumentos, la batería, el piano, y eso que falta, una orquesta se compone por muchos instrumentos más. Es porque estamos loando a Jehová. Es porque le estamos dando la gloria, el reconocimiento y la alabanza a nuestro Dios. Y cuando usted se une con los que están llevando la alabanza y la adoración, entonces estamos unidos para un propósito. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios!
Dice la palabra bendita del Señor, solo el verso 1 del 16, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Diga conmigo, lo lograron. Diga conmigo, un gran acontecimiento. Eso fue grandioso. La gente se había reunido para eso. Sin embargo, en ese momento era la expectativa de lo que iba a acontecer en aquel lugar. Y aquel lugar que es reconocida como Jerusalén fue conocida en algún momento como Sión o ciudad de David. Cuando habla de Sión o ciudad de David, se refiere al mismo lugar que con el tiempo obtuvo el nombre de Jerusalén. David trajo el arca y se convirtió en el centro, en aquel lugar, se convirtió en un centro religioso y político de su reino. Ese lugar se convirtió en un centro de culto, de alabanza, de adoración, de sacrificio. Pero recuerde que David era rey, también se convirtió en el gobierno de Israel, David como su rey. Entonces en aquel lugar se convirtió en un centro religioso y en un centro político. David hizo todo lo que hace un cristiano, alabó a Dios, sin embargo era rey. David estableció muchos asuntos importantes y llevó y guió al pueblo para que pudiesen alabar y adorar a Dios y tener la presencia de Dios en su nación. Si todos los gobiernos entendieran que gobernar con Dios es más fácil y gobernar con Dios le va a dar la autoridad, el poder, eso sería maravilloso para nuestras naciones. Lamentablemente, no en todas las naciones nos representan personas que sean temerosas de Dios y que gobiernen y que digan: aquí se hace esta ley que va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Son pocos los presidentes o gobernantes que primeramente ponen el nombre de Dios muy en alto y dicen esto porque con Dios se pueden hacer las cosas mejor. Algunos critican muchísimo y no entienden mucho la profundidad del señor presidente de Estados Unidos. Pero hay algo que solo voy a recalcar, un solo punto, porque no quiero entrar con pensamientos o situaciones. Un solo punto: el hombre de una o de otra manera se apega a las escrituras para decir esto vamos a hacer y esto no vamos a hacer. Tiene como el centro a Dios. Como hombre se podrá equivocar, porque los hombres se equivocan. David se equivocó, Salomón se equivocó. Y esperamos que en nuestra patria sea atraída la presencia de Dios a través de los gobiernos, que sea atraída la presencia de Dios a nuestra patria, porque el Ecuador puede salir adelante solamente por causa de la presencia de Dios, solamente por causa de la presencia de Dios. Y los que portamos la presencia de Dios es usted y soy yo. Dele palma al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Dice las escrituras que más tarde su hijo Salomón construyó el templo de Jerusalén para colocar el arca en aquel lugar, permanentemente donde pueda estar el arca. Fue colocada en el templo que construyó Salomón, el hijo de David. David quiso hacer todo eso.
Cuando trajo el arca, dijo, voy a mi casa y voy a bendecir mi casa. Y luego dijo, voy a construir el lugar para poner el arca. Y el Espíritu Santo le dijo, no me construirás tú la casa, lo hará tu hijo, ya que mucha sangre has derramado. Dios sabe lo que hace. Diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Diga conmigo, Dios sabe lo que hace. A las 6 de la tarde, diga conmigo, Dios sabe lo que hace. A las 8 de la noche, diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Dios no se ha muerto, Dios está vivo. Y Él actúa a favor de lo que Él tiene planeado, porque nosotros no lo entendemos todo. Lucas capítulo 19, verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la, diga conmigo, multitud, diga conmigo, multitud, y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, léalo conmigo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¡Qué hermoso! Brotaba la alabanza, producto de la alegría. Y el verso 39 dice, entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, ¿qué le dijeron? Reprende a tus discípulos. Diga conmigo, religiosos imprudentes. Pero no le escucho, religiosos imprudentes. Eso eran ellos. No toleraban, no entendían otra cosa. No se les había revelado Dios, no habían caminado como discípulos. Si aún los discípulos estaban luchando para entender este acontecimiento, no se diga aquellos que no tenían comunión con lo que Jesús hacía. Entonces le dicen, maestro, reprende a tus discípulos. Observaba este pasaje y decía, tremendo. Querían que no alabasen el nombre de Dios. Sin embargo, creían en Dios. Pero ellos no toleraban, porque a Jesús no lo aceptaban como el Mesías, ni como Dios, ni como lo prometido. Por esa causa, ellos decían, haz que se callen. El verso 40, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, clamarían, clamarían. Si usted en algún momento no ora, usted se lo pierde, no el Señor. Si usted no adora, usted se lo pierde, porque adorar se percibe en la atmósfera de gloria, de gozo, de alegría. Cuando usted adora, cuando usted clama a Dios, la presencia gloriosa dentro de ti va a darte vida. Yo no sé cuántas personas, mientras entran en temporada de adoración y alabanza, comienzan a percibir el ambiente y la atmósfera de Dios, el ambiente y la atmósfera espiritual, porque déjeme decirle o recordarle que usted es un ser espiritual, somos cuerpo, alma y espíritu, y la Biblia dice que el espíritu estaba muerto por causa del pecado, pero cuando usted reconoció a Jesús como su Señor, como su Salvador, su espíritu tomó vida. Así que ahora ya usted tiene vida. Así que ahora usted es un ser espiritual.
Usted es un ser espiritual habitando en un cuerpo de carne. Así que usted tiene que volverse un adorador, alguien que exalte el nombre de Dios. Somos seres espirituales y Dios va a venir a llevar un día a tu ser espiritual para alabanza y gloria de su nombre. Y cuando usted le alaba es porque se convirtió en un ser espiritual. Vive Jehová, alabado sea su nombre. Cuando usted le alaba es por la convicción que tiene. Cuando usted le adora es porque usted porta la presencia de Dios. Cuando usted logra conectar con lo sobrenatural y con lo espiritual es porque fue diseñado para reconocer la grandeza de nuestro Dios, y eso solamente pudo haber pasado a través de Cristo, a través del arrepentimiento, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo que Dios nos dio, no por obra, para que nadie se gloríe, aunque dice la palabra que la fe sin obras es muerta en cuanto al servicio, en cuanto a la misericordia. Aleluya. Me encanta la respuesta de Jesús. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Toca a 2 o 3 personas. Si tú te callas, alguien más va a alabar a Dios. Si tú no lo haces, alguien más va a clamar. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Aleluya. Y a la gran diferencia. Diga conmigo, de la gloria a las lágrimas. Diga conmigo, de la gloria a las lágrimas. Por eso le dije yo que alguien que toma decisión en algún momento del matrimonio, de graduarse, de irse de casa, va a haber una mezcla de sentimientos. Va a haber una mezcla de situaciones. Y entonces en el verso 41 vamos a entender lo que estamos tratando de decirles. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella. Lloró. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Jesús sabía que era un gran día. Diga conmigo, el inicio del triunfo. Diga conmigo, el inicio del triunfo. Jesús sabía lo que estaba aconteciendo. Y dice, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lo sabía. Jesús profetizó, y con el general Tito, después de algunos años, Jerusalén fue sitiada y tomada, y el templo fue derribado, y no quedó en ese lugar nada, porque el templo fue hecho a unas grietas que los maestros que trabajan ponen el ladrillo y le ponen cemento. Las hileras para conectar los bloques que estaban conectados al templo eran de oro. Fue llevado completamente y destruido el templo. Jesús sabía, pero Jesús sabía también algo más grande, que él tenía que morir, porque ya no iba a hacer falta ese templo para adorar a Dios, porque ahora Él había decidido venir a morar en cada uno de nuestros ser para convertirnos a nosotros en el templo del Espíritu Santo. No sé cuánto lo están entendiendo. Ahora usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. En su humanidad dice la palabra que Él lloró. ¿Y quién de nosotros no ha llorado? ¿Quién de nosotros
nosotros no ha derramado lágrimas mirando los acontecimientos en el Ecuador? ¿Quién de nosotros no ha clamado con gran voz diciendo: Padre, ten misericordia de mi Ecuador, ten misericordia de mi patria? ¿Quién de nosotros no ha clamado y no ha llorado cuando se ha enfrentado a situaciones tan duras? Jesús observó la ciudad y él lloró. Cuando se enteró que su amigo Lázaro, aunque él demoró 4 días fuera y no vino a la ciudad porque sabía que él iba a morir, mas sin embargo él tenía la autoridad para resucitarlo y lo hizo. Pero también dice la Biblia que él lloró. Jesús fue enviado a la tierra para nacer del vientre de la Virgen María, para que Él te conozca a ti y a mí, para que con la humanidad de Él pueda comprender el dolor de nosotros en algún momento cuando pasamos situaciones difíciles. He ahí que traspasó los cielos para sentarse a la diestra del Padre y desde ahí interceder por usted y por mí, por la nación de Ecuador, aun cuando nosotros nos equivocamos. Dale palmas al Rey de Reyes. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Póngase de pie, por favor. Escúcheme las últimas frases de este mensaje. Jesús sabe que es lo mejor para nuestra patria. ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo sabe. Jesús sabe que es lo mejor para las familias de Ecuador. Dios y el Espíritu Santo lo saben, que es lo mejor para nuestra generación. Recuerda que Dios lo sabe todo. Ecuador está en las manos de nuestro Dios y estas son las mejores manos. Ecuador está en las manos de nuestro Dios. Entonces Ecuador está en las mejores manos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es nuestra confianza, que si creemos en Él, Él nos oye. Y cualquier cosa que le pidamos, Él nos oye. Y todo lo que va conforme a su voluntad perfecta, Él lo hará. Cierra tus ojos, iglesia amada. Padre eterno, el triunfo de Jesús al entrar a su ciudad amada, a Jerusalén, así como entró a aquella ciudad para establecer el plan y el propósito tuyo, estaba Jesús cerca de algunos días que se encontraría ya con su muerte en la cual voluntariamente entregó su vida para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. También se encontró con la realidad, con su ciudad amada, en la cual moriría y resucitaría, que aquella ciudad sería destruida. Mas sin embargo, no se quedó ahí la promesa que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 16, cuando nos dices: es necesario que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que venga y more en vosotros. No os dejaré huérfanos. Padre, la nación de Ecuador te necesita. Nosotros no estamos huérfanos, pero la nación de Ecuador te necesita. Te presentamos, Señor, a los gobiernos, te presentamos a las autoridades, te presentamos a las familias, te presentamos a los jóvenes, te presentamos a los adolescentes y niños
te presentamos a nuestra nación y las 24 provincias. Estamos seguros que tú tienes el cuidado y el control de todo. Gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Dele palmas al Rey bien fuertes.